Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y actualmente formo parte del equipo de biblioteca de la Casa de la Literatura. La presente grabación integra el tercer ciclo de videoensayos que tendrá como finalidad leer y comentar poemas que aborden directamente el tema de la nación en la poesía peruana publicada a lo largo del siglo XX. Como ya he mencionado en los videos anteriores, me propongo básicamente explorar las características principales del modo en que estos poemas imaginan la nación. Así pues, voy a brindar algunos apuntes respecto a la forma, el contenido, el contexto, los planteamientos ideológicos y demás. Sin más preámbulo, presentaré el texto seleccionado de hoy. Se trata, como ya ustedes pueden ver en pantalla, de Poema Antipatriótico de Montserrat Álvarez. El poema apareció por primera vez en el libro Panzerplastik, el cual fue editado en el año 2008 por la colección Underwood en Lima. Una composición de 14 estrofas en verso libre y que retoma varios tópicos que ya se habían presentado en la obra más célebre de Montserrat Álvarez, Zona Dark, ¿no? Del año 1991. Hablaremos de ello más adelante. Bueno, ahora sí, daremos una lectura en voz alta y después pasaré a comentar mis impresiones. Poema antipatriótico. Que me hables de mi historia y solo a mí abre el abismo entre eso, llamado en general la patria, y lo que es y se llama la casa o el hogar. Porque eres el lugar de la memoria, en ti estoy, en la casa de regreso. No son una unidad geopolítica estas calles para mi transhumancia que devuelven lo sido en las jornadas de otras juventudes, que reintegran sombras luminosas en concordia sin hiato, igual como se yerno más todo esto, o bien cabe decir igual como si nada. No son mesa en la que yo me pose como lo haría un vaso, un cenicero o una manzana, más bien un lugar de lo recuperado, o mi paraje, pues es esta Lima, paraje de mi enigma o región de fantasmas que solo veo yo, más lugar de mi adentro que un afuera adentro, en que mi nada deambula en su peripatético pasado y en su presente absurdo y en todo mi no haber sido nunca esto o aquello. Nunca nada en concreto ni por definición. Pero siempre aquí tanto o tan viviendo en Lima. Lima, tú misma eres. Vámonos pues, tú y yo a patear latas que ya hemos muertos todos en el Arrioba. Lima, tú misma eres, vámonos pues tú y yo a patear latas que esta minada te hace único sitio por mi espectro plural jamás deshabitado. Aquí no hay vestigios de reivindicación de cosa tal como un país, ni nada que concierna a nadie más que a mí en absoluto. No es asunto de próceres, cuestión de escarapelas, pleiteo de símbolos, ni de ideologías. No os implica como compatriotas, no aspira a poseer ningún sentido, ni menos aún un mensaje ni propósito. A mí me friega la promiscuidad. Es entre yo y yo a esas olas, para mí solamente, que les he dado su estatura pareja a la que mido. Su alta estatura es la de mi palabra. Los fantasmas que llenan estas calles no los ven, ojos fuera de los míos. Todo esto lo he alzado para mí, lo he encendido para darle esta voz que solo a mí me dice. No hay lugar aquí para que patria alguna se entrometa. Nada se forja aquí, salvo lo que edifica para habitarse un alma. Poema antipatriótico de Montserrat Álvarez. Y desde el título, Poema Antipatriótico plantea una declaración de intenciones bastante explícita. Montserrat Álvarez anticipa a los lectores que no construirá un discurso elogioso a la nación. Todo lo contrario, expondrán las fisuras que caracterizan al devenir histórico del país. Y lo curioso es que para concretar esta propuesta se opta por una mirada atenta sobre el yo, es decir, sobre la individualidad. Habrán notado que en muchas ocasiones había un yo muy presente. Y digo que es curioso porque, aunque parezca contradictorio, es justamente la reflexión sobre la propia persona
la que permite detectar ciertas fallas generales de la nación. De hecho, se observa en el texto una especie de imbricación entre la historia del yo y la historia social. Para mí esto es una estrategia según la cual el retrato del yo en crisis específicamente simboliza, como si se tratara de un síntoma, el estado del país. Y creo que esta hipótesis que acabo de esbozar se expresa claramente en el descentramiento identitario, vamos a decirlo así, que atraviesa la voz poética. Los versos indican que se trata de un personaje cuya orientación de lo real se ha visto vulnerada. Incluso se puede inferir que, o se puede deducir una suerte de extravío que por momentos la sitúa en un lugar de presentismo continuo. O sea, la manera de una subjetividad rota y descolocada, se manifiestan aquí los signos de una conciencia que linda con el desequilibrio radical. Ustedes habrán podido percibir ello en cuanto a la voz poética y su discurso que va emitiendo a lo largo del poema antipatriótico. Y además es interesante que todos esos aspectos se materialicen en el lenguaje. La misma gramática del poema por momentos registra rupturas, registra discontinuidades, y es más, el lenguaje se vuelve oscuro e intrincado en ciertas estrofas. Voy a citar un ejemplo. En la estrofa que voy a leer, creo que esto se va a notar con mucho más exactitud. Dice: paraje de mi enigma o región de fantasmas que solo veo yo, más lugar de mi adentro que un afuera, adentro en que mi nada deambula en su peripatético pasado y en su presente absurdo y en mi todo no haber sido nunca eso o aquello. Nunca nada en concreto ni por definición, pero siempre aquí, tanto o tan viviendo en Lima. Es realmente difícil tratar de mencionar o señalar una claridad tradicional en la gramática que evidencia esa estrofa. Hay definitivamente un sentido fracturado que pugna por mostrarse en el poema. Y a propósito de esta última cita, cabría tomar en cuenta también el papel de Lima. Un breve repaso por la producción poética de Álvarez podrá concluir que en su escritura es muy frecuente la reflexión sobre el espacio. Pero, ojo, no refiriéndonos al espacio en tanto territorialidad, solo física, material, sino un espacio cargado de significados. Y aquí aparece Lima como un locus que enajena a la voz poética, pero que ella misma no deja representar como suya, valga la aclaración. O sea, es un espacio que de alguna manera está oscilando en un punto de tensión entre un polo que emite significados de identidad para la voz poética, pero por otro lado es también un espacio que le va despojando de ciertas características de su humanidad. Es una representación muy compleja de Lima y que creo yo que es un rasgo generacional. Creo que muchos de los poemas de los 90 y los años 2000 dan cuenta de ello. Ahora, Lima es también un espacio también de memoria, ¿no? Que se va perdiendo, que se va degradando. Una parte se califica a Lima como una región de fantasmas, como para transmitir todas esas connotaciones espectrales que convoca el recuerdo de esta ciudad, ¿no? Y acaso lo que más llama la atención es ese tránsito permanente que se hace en la ciudad. En la tercera estrofa se lee, por ejemplo, esas calles para mí, transhumancia, que devuelven lo sido en las jornadas de otras juventudes. Creo que es muy común esa forma de poder mencionar el tránsito, ¿no? Es decir, el movimiento continuo sobre las calles, ¿no? Creo que Álvarez reactualiza el viejo tópico del flaneur, es decir, el caminante que explora su subjetividad a partir del recorrido sobre la ciudad. Y creo que es ese mismo movimiento el que, claro, va forjando algo de identidad a la voz poética,
Y por cierto, no estaría de más señalar que en ese proceso se consolida en la perspectiva del personaje una conexión entre mirada, pensamiento y emociones particularmente de desencanto. Que es ya una característica que se venía dando desde hacía muchos años, ¿no? O sea, no es solamente un rasgo de los años 90, en realidad el Fresnel data de muchísimas décadas más atrás y que tenía que ver precisamente con ese caminante que al mismo tiempo que va transitando su ciudad, va generando ciertas ideas y va conjurando ciertas emociones que entraña, ¿no? Entonces, repito, creo que esa imbricación entre mirada, pensamiento y emoción es muy importante. Ahora, creo que me gustaría leer una de las estrofas que más me ha parecido significativa, por los motivos que voy a comentar a continuación. Voy a leer. Aquí no hay vestigios de reivindicación de cosa tal como un país, ni nada que concierna a nadie más que a mí en absoluto. No es asunto de próceres, cuestión de caraspelas, pleito de símbolos ni de ideologías. No os implica como compatriotas, no aspira a poseer ningún sentido, ni menos aún mensaje ni propósito. A mí me friega la promiscuidad. Digo que es muy curioso por varios motivos, pero voy a comenzar con lo siguiente, con la dimensión nihilista que se da a conocer ahí en el discurso de Álvarez. O sea, en consonancia con muchas otras poéticas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se presenta aquí una negación de todos los símbolos que tradicionalmente han marcado la identidad, entre comillas, de la nación. Y para ello, creo que Álvarez se propone revelar el declive de todas esas representaciones heroicas. No es asunto de próceres, menciona en una parte. Y ciertamente se trata de una voz que busca desmantelar todos esos artificios homogeneizadores que ha utilizado el oficialismo para construir imágenes gloriosas de la patria. Y se trata también de una voz que desde el descontento, desde la rabia, no teme enunciar la crisis. Desde su punto de vista, no es posible la identificación armónica entre sujeto y nación. ¿Por qué? Porque hay fracturas que no logran resolverse. Y esto me recuerda mucho a un poema de Montserrat Álvarez, de los años 90, que se titula Bala Perdida, uno de los poemas más conocidos de ese gran libro de Zona Dark. Y ahí se lee un verso que dice, soy el testimonio de un fracaso enorme. Para mí es uno de los versos más potentes de ese poemario. Y traigo a colación este texto porque también aquí la instancia que enuncia el poema se reconoce como producto de un descentramiento de las identidades. El discurso de desengaño sobre la, entre comillas, comunidad imaginada, se traduce aquí como una sensación de ajenidad permanente. O sea, ustedes habrán podido percibir que el enunciador lírico de poema antipatriótico manifiesta constantemente una suerte de divorcio entre su identidad y aquel lugar que habita. O sea, para Montserrat Álvarez, la suya es una generación que tiene ante sí la imposibilidad de fraguar un relato de identidad estable y coherente. Y esto nos hace pensar muchísimo en esa generación que se gesta en los años 80 y 90 y que también sigue publicando incluso en los años 2000 y la manera en que se cierne sobre ellos una atmósfera de crisis que se traduce en una especie de imposibilidad radical de muchos aspectos de la escritura. Bueno, eso es todo cuando debo informar acerca de este poema. Ha sido el segundo video del tercer siglo de poesía y nación y espero haber brindado algunos aportes que susciten interés y que al mismo tiempo hagan un llamado a seguir profundizando en este campo. Por el momento me despido en nombre de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Hasta luego.